buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, les damos la más cordial bienvenida y además, como ustedes saben, entablamos un tema que vaya siendo de interés, que vaya permitiendo a las escuelas, a cada uno de los grupos frente a los cuales ustedes trabajan, dotar de herramientas, dotarles de ideas que les permitan hacer cambios, transformaciones en lo que ya ustedes bien hacen en sus aulas. Pero como todos sabemos, los maestros jamás abandonamos esta intención de innovar, de cambiar, de enriquecer nuestra manera de trabajar en el grupo. ¿Y por qué? Porque los niños cambian, las generaciones se renuevan. Cada uno de nuestros chicos nos exige cosas distintas. Y por eso Grupologa ha generado este espacio donde ustedes puedan encontrar ideas, reflexiones, estrategias para llevarse a sus escuelas, para llevarse a sus salones de clase. Y como cada martes reiteramos, este semestre lo hemos dedicado a lo que la propuesta del Plan de Estudios 2022 nos sugiere, que son los ejes articuladores. Y este mes lo hemos dedicado a pensamiento crítico. Hemos reflexionado, hemos tratado de profundizar qué es el pensamiento crítico, cómo se promueve, qué evidencias podemos tener en las niñas y en los niños de que están pensando de forma crítica. Y qué mejor manera de saberlo cuando un niño pregunta, cuando una niña nos cuestiona, cuando uno de nuestros alumnos trae más información a clase, cuando un chiquillo duda. Y hemos visto a lo largo de este mes con diferentes especialistas qué es el pensamiento crítico, pero a partir del segundo martes del mes de abril empezamos a explorar diferentes modelos que desde propuestas de teóricos muy específicos nos han podido comprobar que una condición de trabajo, una selección de materiales específicos, una manera mediadora de parte del profesor, hace que los chicos desarrollen ese tan deseado pensamiento crítico que debe de irse formando desde las edades tempranas para que luego se vuelva una forma de vida, una manera de ser de las personas. Y por lo tanto, en este mes, en el mes de abril, incorporamos las técnicas Montessori, las técnicas de filosofía para niños, y vamos a terminar este martes con una cereza en el pastel con las técnicas Freinet. Así es que les damos la más cordial bienvenida y para ello hemos invitado a la maestra Rosana Casasola Pérez. Ella es directora del preescolar del Centro Educativo Elis Freinet. Y me da muchísimo gusto, maestra Rosana, porque ellos están enclavados en Hidalgo. Y yo no puedo negar la cruz de mi parroquia porque yo soy nacida en Tulancingo, Hidalgo, en uno de los municipios de esa entidad colindante con la Ciudad de México. Les recordamos a las maestras y a los maestros que por favor nos pongan el estado desde donde nos acompañan el día de hoy y vayan conforme van escuchando ustedes a la maestra Rosana sus preguntas, sus inquietudes, cómo aplicar lo que ella nos va compartiendo, alguna situación. Déjenme comentarle, maestra Rosana, que los maestros conforme van escuchando ideas, estrategias, ellos mismos van compartiendo a lo mejor un libro, a lo mejor una reflexión, a lo mejor el caso de una técnica que en alguna ocasión ellos realizaron. Así es que maestros, maestras, siéntanse con esa libertad. El chat nos permite ese diálogo. Pues déjenme presentarles a quien hoy nos va a exponer lo que han hecho desde sus instituciones
con la metodología Freinet. La maestra Rosana Casasola Pérez es licenciada en Pedagogía por la Universidad Autónoma de México. Obtuvo un nivel sobresaliente en su examen para obtener el título de licenciada en Educación Preescolar. Así es que ha combinado esas dos áreas de reflexión de lo que es la educación, pero además realizó el Diplomado Nacional de Profesionalización para organizaciones de la sociedad civil. Ha participado en diversos foros de derechos de la infancia. Tan importante ahora defender esos cercos de protección para nuestros niños y para nuestras niñas, así como en congresos de psicoeducación y desarrollo infantil. Ha realizado cursos sobre neurodesarrollo, estimulación de la inteligencia emocional, estrategias didácticas, técnicas Freinet y sistema multisensorial simbólico. Ha impartido talleres sobre métodos de enseñanza para la niñez, derechos de la infancia, aprendizaje y desarrollo de la infancia, así como evaluación formativa, programas de educación preescolar y diseño de situaciones didácticas. Recientemente se ha capacitado en aspectos relacionados con la inclusión y la no discriminación en la escuela. Protocolo cero tolerancia, igualdad, equidad de género, entre otros. Se ha desempeñado como educadora y coordinadora del Centro de Atención a Niñez Indígena en situación de calle en la Ciudad de México, en el Centro Colibrí, y ha sido docente en niveles de preescolar, primaria y secundaria. Así es que ella tiene ese enorme espectro donde ha podido contactar las diferentes edades. Y desde hace 10 años funge como directora del nivel preescolar del Centro Educativo Elis Freinet en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Como ven, maestros y maestras, desde este espacio siempre procuramos allegarles, tener contacto con especialistas de los temas que vamos tratando. Maestra Rosana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, agradézcale a los directivos de su institución la confianza para que participe con los maestros y las maestras que hoy nos acompañan. La dejo, por favor, para que nos platique qué es Freinet, qué impulsó la creación de sus técnicas y cuáles son las técnicas que ustedes aplican en su institución. Bienvenida, maestra Rosana. Pues muchísimas gracias a todos, a todas por su presencia esta noche. Gracias por la invitación. Pues yo la verdad muy complacida de compartir con todos ustedes un poco de lo que nosotros realizamos desde nuestra escuela de corte freinetiano, ¿verdad? Vamos a comenzar, me gustaría mucho comenzar contextualizando un poco, ¿no? Para darnos una idea de qué estamos hablando. ¿Qué pasa con estas técnicas Freinet? ¿De dónde vienen y cómo es que comenzamos? Pues bueno, vamos a platicar y a regresarnos un poquito para recordar a Celestín Freinet, uno de los pedagogos uno de los tantos pedagogos de la llamada nueva escuela, de la escuela activa. Freinet, obviamente, pues estamos hablando de principios, mediados del siglo pasado, en donde, por supuesto, pues imperaba la escuela tradicional. Y Celestín Freinet es un francés que crece en un pueblo, en una comunidad rural de Francia. Entonces, él, aunque era hijo de artesanos, pues le dan la posibilidad, sus padres hacen un esfuerzo grande porque él tenga una carrera, porque él estudie, y él se convierte en un maestro rural. ¿Qué es lo que él comienza a ver? Pues comienza a ver la verdadera necesidad de los estudiantes. Se da cuenta que esta escuela tradicionalista, pues definitivamente no corresponde a las necesidades de los alumnos. ¿Y qué es lo que él hace? Pues se empeña en llevar a la práctica una pedagogía activa, una pedagogía que tiene como centro
al niño con todas las necesidades del niño, sus intereses, sus propuestas espontáneas. Es así como esta parte pues constituye el núcleo del proceso educativo, ¿no? Y la base del método de educación popular que él desarrolla. Él decide que la educación, bueno, más bien después de todo lo que ha estudiado y de lo que ha estado trabajando en las comunidades rurales, pues se da cuenta que lo que es importante es lograr hacer esta vinculación de la educación con la sociedad, con la incorporación y la integración a la sociedad. Entonces nosotros nos damos cuenta cuando empezamos a revisar la pedagogía de Freinet, que esto no está alejado de lo que hoy vivimos. Hoy que revisamos la propuesta de plan y programas 2022, nos damos cuenta que muchas de las cosas que nos están diciendo ahí, esto ya había sido trabajado, esto había sido trabajado hace casi un siglo, ¿no? Y era una propuesta que él había hecho, que había puesto a los intereses y las necesidades del alumno al centro y que había dicho que el conocimiento valía la pena y era importante y era significativo siempre y cuando nos llevara a relacionarnos con la vida, con la sociedad. No sé si pudieran poner la primera diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y me gustaría comenzar esto con una de las frases más importantes de Celestine Freinet, que es: la educación es una fórmula de escuela, sino una obra de vida, que tiene que ver justo con esto. La educación no se trata nada más de un recetario, de una serie de prácticas que se realicen y tengan sentido solamente al interior de las escuelas. Se trata de poder integrar a los alumnos a una sociedad a través de este conocimiento, que los conocimientos que adquieran sean verdaderas herramientas para la vida. Por eso él creía en una escuela para la vida. La siguiente, por favor. De pronto, bueno, antes de comenzar con las técnicas, les comento que hay muchas personas que se cuestionan si pedagogías como la de Freinet, que tiene ya tanto tiempo, vale la pena seguirla implementando. Y creo que hoy es un buen momento para decir, hoy la escuela que Freinet proponía está más viva que nunca, ¿no? Al ser una pedagogía abierta a la sociedad y sus transformaciones, pues es difícil que pueda quedarse desfasada, esa es la realidad. Y si nosotros observamos lo que, hablando del eje articulador de pensamiento crítico, que es el que se está trabajando, si nosotros observamos qué es el pensamiento crítico y qué es lo que nos está requiriendo en este eje articulador, nosotros podemos observar que no nada más se trata de la inserción de los individuos a la sociedad y el conocimiento que puedan tener de ella, sino que se trata de conocer esta sociedad para poder transformarla, que es un principio que también Celestine Freinet tenía. Si nosotros vamos a investigar, vamos a conocer, vamos a documentarnos acerca de la realidad en la que vivimos, no solamente es para conocerla, es porque pretendemos transformarla, hacer verdaderos cambios a través de nuestra intervención. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué son las técnicas Freinet. Las técnicas, pues bueno, deben desarrollar... la anterior, por favor, si me la pueden poner. Gracias. Las técnicas deben desarrollar la capacidad creadora y la actividad de los niños que por medio de ellas opinen, discutan, manipulen, trabajen, investiguen, critiquen la realidad desde una perspectiva de transformación social, que es un poquito lo que les decía ahora. Todas estas habilidades que deben de poner en juego, todas estas habilidades que se deben desarrollar, pero con un propósito, que es la transformación social. Gracias. Ahora sí, la siguiente. Bueno, vamos a ver cuáles son los principios fundamentales de la pedagogía de Freinet, que es el tanteo experimental. ¿Por qué es tan importante esta cuestión del tanteo experimental? Bueno, pues porque resulta que Freinet decía que no podemos tener un aprendizaje en donde el docente sea quien le pase toda la información al alumno, que sea nada más un receptor. El alumno no puede ser solamente un receptor de información. Realmente el alumno tiene que probar, tiene que trabajar, tiene que equivocarse, volver a intentarlo, volver a estar ahí en situación de aprendizaje hasta que finalmente llega a ciertas conclusiones. Esta es parte del tanteo experimental. Dice: la educación por y para el trabajo.
Celestín Freinet creía también en esta cuestión, ya más adelante lo vamos a revisar con sus técnicas, de qué manera él incluía a todas sus alumnas y alumnos en las situaciones de escuela, que realmente las llevaba más allá. Vida cooperativa y participativa. Hay un error. Esta vida cooperativa se trata justo de que los niños van a estar no nada más participando en la clase, sino haciendo que esto cobre vida más allá del aula. La importancia del ambiente escolar y social, la expresión, comunicación y creación. Estos principios fundamentales los vamos a ver reflejados en sus técnicas. La siguiente, por favor. Estas técnicas pues tienen ciertas características, ¿verdad? Estamos hablando de que se trata de una pedagogía activa que busca vincular la escuela con el medio social de las y los alumnos, que se enfoca principalmente en los niños y no en los docentes, que respeta la naturaleza de los estudiantes y pone una atención fija en sus necesidades, que permite que se conozcan a sí mismos para que descubran sus necesidades y curiosidades particulares, los enseña a ser responsables, tanto en su vida personal como académica, que potencia el desarrollo de sus habilidades sociales para que puedan adaptarse al medio, ofrece un sistema de aprendizaje progresivo donde se puede aprender de sus propios errores y ser más autónomos, y que promueve el aprendizaje en equipo. Si nosotros leemos estas características, nos vamos a dar cuenta de la relación tan cercana que tiene con la nueva propuesta 2022. La siguiente, por favor. Y pues bueno, vamos a comenzar con las técnicas Freinet. Aquí hay variantes, ¿no? Hay algunos que, algunas las toman como técnicas, otros nada más son como parte de los principios filosóficos de Freinet. Entonces hay algunas que varían, ¿no? De pronto tenemos entre 8 y 12 técnicas, pero vamos a hablar de las más importantes. Yo se las voy a mencionar ahorita, por el tiempo que tenemos, les voy a mencionar ahorita las más importantes de las técnicas, y me voy a permitir concentrarme en 3 de las que nosotros ponemos en práctica, digamos, la mitad de las técnicas hoy en día, post pandemia, y me voy a permitir compartir más ampliamente con ustedes nuestras experiencias de 3 de ellas, que son las que nos han dado como mayores frutos y que hemos podido seguir realizando a pesar de la pandemia, ¿no? A pesar de encontrarnos de manera virtual. Pero bueno, les comento la primera, que es texto libre. Quisiera tomarla con una frase de Freinet que dice: dar la palabra al niño, que la asuma y construya, que la asuma y construya una conciencia de participación, que diga su palabra y la defienda. El texto libre es muy importante en la pedagogía de Freinet. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad al niño de crear, pero no solamente de crear un texto escrito, sino también de crear un texto oral, porque la pedagogía de Freinet se puede adaptar a los distintos niveles educativos. Se puede adaptar al nivel preescolar, al nivel primaria, al nivel secundaria, hablando de educación básica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del nivel preescolar, comenzamos con un dibujo libre, ¿no? En donde las niñas y los niños pueden hacer un dibujo de algo que les represente, que les signifique algo, y después dar la interpretación de todo lo que dibujaron a su docente. También pueden escribir de acuerdo a sus propios recursos, de acuerdo a su etapa, la etapa en la que se encuentran. Pueden hacer producciones escritas que también sean interpretadas por la docente, pero finalmente se trata de su creación. Obviamente ya en niveles más altos, pues estamos hablando de primaria y secundaria, que ya tienen otras habilidades y que pueden tener como otro desempeño, ¿verdad? Ese es el texto libre. Con este texto nosotros les platico un poco. En la escuela trabajamos algo que se llama libro de pensamientos. Este libro de pensamientos, bueno, próximamente vamos a hacer uno que es el de 10 de mayo. En este libro de pensamientos, las niñas y los niños lo que hacen es que, pues, después de tener como algunos referentes, empiezan a escribir lo que quieren decirle a su mamá, qué significa para ellos mamá. Igual lo hacemos también en época navideña. Y ellos empiezan a hacer la creación de su texto, que
se lleva a la máquina. Cuando yo ingresé déjenme contarles, cuando yo ingresé al Centro Educativo Luis Freinet, todavía ellos contaban con algunas máquinas en donde reproducían, eran fotocopiadoras, se me fue ahorita el nombre, las máquinas con las que reproducían, los niños pasaban ahí con sus letras y hacían todas las copias para después llevar estos textos a otras personas, porque una de las cosas más importantes, obviamente, del texto, pues es que sea leído por alguien más, ¿verdad? Entonces, los niños escribían tenían una función social, tiene una función social la escritura, y esto se reproduce para que todos los demás también sepan y conozcan acerca de lo que ellos están pensando, de lo que ellos están sintiendo, de sus inquietudes. Pero además, en los niveles más altos, el texto libre también implica un juicio, emitir un juicio, argumentar, dar tu punto de vista, ¿no? Defender un punto de vista, tiene otras implicaciones. Entonces es algo muy rico que también se vincula con otra de las técnicas Freinet, que es la imprenta, ¿no? Porque de alguna manera las técnicas al final no son técnicas aisladas. Las técnicas también hay un punto en donde se interrelacionan, en donde se vinculan y dan como todos estos resultados favorables que nosotros podemos observar en nuestros pequeños y pequeñas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está la imprenta. La imprenta como medio pedagógico de comunicación constituye sin duda el punto fuerte de la innovación en materia lingüística. En aquel tiempo, cuando Celestín Freinet comienza con su escuela en aquella comunidad rural, pues tener una imprenta era una cosa fabulosa. Imagínense qué maravilla que los niños pudieran toda esa producción de textos que hacían, llevarlos a una imprenta en donde ellos colocaban las letras, en donde ellos hacían todo lo necesario para que estos textos que habían sido producidos por ellos pudieran ser compartidos también con, no solamente con su comunidad inmediata, sino que a través del correo pudieran ser también llevados a otras comunidades, a otras escuelas. Y ahorita vamos a ver esta imprenta con que se relaciona ahora. Nosotros actualmente nos encontramos en otra era, sin embargo decimos que esto no está desfasado. Ahora no tenemos la imprenta, pero no tenemos otras máquinas, por supuesto, una computadora a través de la cual las niñas y los niños también pueden verter todos sus textos, en donde también pueden imprimir y pueden dar a conocer todo lo que necesitan exponer, ¿no? La siguiente, por favor. Perdón. Aquí tenemos la revista de clase, que se origina con las producciones infantiles y se realiza a partir de la propia organización del trabajo. Los niños tienen su diario de acuerdo a lo que se esté trabajando. Antes, en aquel tiempo, se hacían revistas de clase. Ahora nosotros hacemos libros de pensamiento, que era un poco lo que les comentaba hace un rato. Ahí están expuestos los textos que los niños van creando. La siguiente, por favor. Esta es la correspondencia escolar, que es la que les comento que también está relacionada con la imprenta y con el texto libre, que, bueno, significa dar la palabra al alumno, partir de él, de sus capacidades de comunicación y de cooperación. Es una forma de romper el aislamiento de nuestras aulas, la capacidad de abrirnos al mundo, comunicándonos con colegios de distintos medios. Y esto nosotros, permítanme compartirles que nosotros en el colegio hemos tenido la oportunidad. En nivel preescolar, bueno, nos comunicamos a través de la correspondencia escolar con alumnas y alumnos de otros grupos, de otros niveles, porque dentro del colegio contamos con preescolar, primaria y secundaria, lo cual nos da la posibilidad de comunicarnos también con los compañeros y compañeras de primaria, con el alumnado de secundaria, pero ya los alumnos de primaria y de secundaria han tenido la oportunidad de ponerse en contacto con personas, con compañeros y compañeras de otros países. Los compañeros de sexto de primaria, por ejemplo, se han puesto en contacto y tuvieron el año pasado correspondencia con alumnas y alumnos de un colegio de Brasil. Nuestros alumnos de secundaria también estuvieron teniendo correspondencia con una institución
francesa y estuvieron intercambiando, se hicieron de amigos y bueno, de esta manera daban significado a lo que ellos escribían y además llevaban a cabo esta comunicación con personas de otros países, conociendo, por supuesto, su cultura, lo que viven, lo que sienten, dándose cuenta que al final los adolescentes de Francia también viven situaciones similares a un panorama distinto, ¿no? Entonces, esta es la correspondencia escolar. La siguiente, por favor. El cálculo vivo. Este cálculo vivo, ¿con qué tiene que ver? Dice aquí que es un instrumento de acción sobre las cosas. Es preciso, por tanto, sumergir el cálculo escolar en la vida del entorno y convertirlo en cálculo vivo. Decía Celestine Freinet que no vale de nada, ¿no?, mecanizar, aprender las operaciones de manera mecánica sin sentido alguno. El cálculo debe estar vivo también. También tiene que tener una relación con la vida, tiene que servir, tienen que encontrar los niños cuál es la función de los números, de las matemáticas, de la operatoria en su vida. Este es el cálculo vivo que nosotros ahora realizamos utilizando regletas. Nosotros utilizamos regletas en el colegio y de esta manera los niños se introducen en el mundo de las matemáticas de una manera lúdica, de una manera mucho más consciente, reflexiva. Hemos dejado de lado la mecánica. Los niños no mecanizan, los niños realmente comprenden el proceso de lo que están haciendo y a través de estas regletas que nosotros utilizamos, los niños aprenden desde preescolar a reconocer los números, diferenciar unidades, decenas, empezar no con las sumas convencionales, porque nosotros somos una escuela constructivista y no pretendemos de ninguna manera violentar procesos en los niños, pero sí comenzar con estas acciones sobre las colecciones que nos da la posibilidad de trabajar con las regletas. En primaria, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, fracciones y muchas otras operaciones se hacen utilizando regletas. Los niños pueden tener conciencia de lo que están haciendo sin necesidad de tener conceptos que no les van a servir de nada, ¿no? De esta manera nosotros hemos trabajado el cálculo vivo. Y el cálculo vivo, como técnica Freinet, sirve también para poder apoyar la cooperativa, que más adelante vamos a ver por qué se necesita para la cooperativa. La siguiente, por favor. El método, el anterior, el método natural de lectoescritura, ¿era? Gracias. El método natural de lectoescritura, bueno, decían que la lectura es inseparable de la escritura, pero de la escritura de palabras y frases que tengan un significado, no de los sonidos abstractos, no de las onomatopeyas que no tienen como mayor sentido. Por esta razón, se utiliza el método global desde su propia perspectiva. En la figura, el texto libre, o de manera más primitiva, la expresión oral libre, que era lo que les comentaba. De acuerdo al nivel en el que se encuentran las alumnas y alumnos, pues no vamos a ver cómo se va trabajando, si empezamos desde la forma oral o nos vamos ya al texto. Los niños cuentan y el maestro escribe de manera sencilla lo que el alumnado cuenta. Nosotros utilizamos un método natural de lectoescritura. No hacemos planas, no hacemos carretillas. Nosotros hemos trabajado de manera importante con las familias de nuestras alumnas y alumnos, porque de pronto pareciera que a todos nos corre una prisa impresionante porque los niños de preescolar aprendan ya a leer y escribir, y ellos de alguna manera pues sabemos que están en un proceso en el que están apenas cimentando las bases para que posteriormente puedan acceder a ese proceso que es mucho más abstracto, mucho más complejo y que necesitan de herramientas que van adquiriendo en el preescolar para posteriormente acceder de manera convencional al proceso de lectoescritura. Entonces, nuestros niños en el Colegio Freinet no hacen planas de las letras, no hacen mame mi momú, porque con mame mi momú no comunicamos nada en la vida. Los niños escriben, producen textos, hacen descripciones escritas
narran, ¿no? Pueden hacer rescate de lo que más les significó de alguna historia, de alguna película, de algún suceso, de acontecimientos de su vida, pero lo hacen con sus propios recursos. Y como nos lo dicen desde nuestro programa de educación preescolar, que además tiene un corte constructivista, afortunadamente, empiezan a partir de su propio nombre. Y entonces ellos hacen un análisis de su nombre y van cayendo en cuenta y van identificando cuáles son aquellas palabras que se parecen o comienzan con las mismas letras de su nombre o con la letra del nombre de su compañera o de su compañero, y de esa manera ellos van insertándose al medio de a la etapa al proceso de escritura. Nosotros buscamos de todas las formas realmente que puedan entender la función social del lenguaje. El lenguaje escrito es para comunicar algo. El lenguaje escrito es para que otros nos lean, y por eso la correspondencia y por eso el texto libre, porque la función social del lenguaje necesita quedar bien clara, no solamente para las niñas y niños, sino también para las familias, porque de pronto, como les decía hace un momento, pues tenemos la sorpresa de que en casa ya quieren como que les urge que empiecen los niños a escribir y a leer, y les empiezan a enseñar el abecedario, y los niños empiezan a decodificar, no a leer y a escribir. Y a nosotros lo que nos interesa es que los niños tengan un proceso de lectoescritura consciente, que sea mucho más reflexivo. Ese es justo como la idea. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues empiezan escribiendo un recado, una carta para alguien de su familia, para algún compañero o compañera, acompañan a mamá o a papá al súper y les ayudan a hacer la lista de súper, o les ponen una nota porque saben diferenciar entre un mensaje y una carta, ¿no? Entonces, los niños deben darse cuenta que ellos necesitan aprender a escribir para expresar muchas de las ideas que tienen, para que los otros también los puedan leer, ¿no? Y es un gran goce y un gran placer cuando los niños se dan cuenta que están teniendo cada vez más elementos para poder escribir, y para las familias también lo es cuando se dan cuenta que no necesitamos hacer un montón de planas que no nos dicen nada, que no comunican nada y que nada más nos llevan a la mecanización y a un proceso de lectoescritura que no está respetando las edades y los tiempos de las niñas y niños. Entonces, bueno, es muy interesante el método natural de lectoescritura. Es muy amplio, hay muchas cosas que considerar, pero lo más importante es respetar el proceso de cada una de nuestras niñas y de nuestros niños. Entonces, bueno, esto es en cuanto al método natural de lectoescritura. La siguiente, por favor. Esto es de las conferencias, que es otra de las prácticas que nosotros realizamos de manera anual en nuestro colegio. Dice aquí que pretenden propiciar en el marco del grupo clase las críticas a la realidad por parte del alumnado y su posterior estudio. Implican investigar, seleccionar e interpretar la información, elaborar material, preparar la presentación y realizarla, favoreciendo así el pensamiento crítico. ¿Qué es lo que sucede? Que desde el primero de preescolar, los niños en el colegio preparan una conferencia que posteriormente es presentada en diapositiva o en rotafolio, de acuerdo a cómo cada grupo lo decida, con su señalador, con su micrófono y con un público. Muchas veces no les entendemos mucho, ¿verdad? Porque en primer preescolar todavía tenemos problemas de articulación, pero lo más importante no es si nosotros como adultos estamos o no entendiendo toda la información que nos están compartiendo. Lo más importante, además de todas las habilidades emocionales que está el niño o la niña desarrollando con eso, que son la confianza, la seguridad, la autoestima, lo más importante es que esto es el resultado de todo un proceso que partió desde el interés de los niños y de las niñas, en donde la docente pone ahí en juego como todas las necesidades, toda la espontaneidad de los niños, para que ellos en grupo puedan decidir de qué quieren platicar, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que le quieren dar a conocer al mundo? Deciden un tema. Contamos con biblioteca de aula y también con una biblioteca escolar
bastante grande en donde ellos tienen la posibilidad de ir a consultar los libros, de ir a investigar, de sacar la información, de poder poner, antes lo hacíamos en un rotafolio, ¿no? De poder poner un rotafolio como ellos lo entienden, utilizando organizadores gráficos de acuerdo a su propio nivel, que puedan organizar, que puedan poner la información en este organizador gráfico, la información que ellos decidieron que era la más importante que querían compartir, y que posteriormente, después de preparar su organizador gráfico y tener el tema listo, realicen la invitación para las familias que asistan a verlos y que ellos frente a un público puedan presentarlo. Y pareciera fácil, pero la realidad es que no lo es. ¿Cuántos de nosotros en edad adulta o en la universidad, qué difícil era, ¿no? De pronto, para hacer frente a un grupo, hacer una exposición. Pues la idea justo es que estos pequeños, desde las primeras etapas de su educación escolar, tengan estas habilidades, que desarrollen esta capacidad. Y créanme que son logros bien grandes que se ve claro cuando un pequeño, una pequeña, ha estado desde primero de preescolar en el colegio Freinet, y cómo vamos viendo su evolución, ¿no? En la primaria, cómo son sus presentaciones y sus conferencias en preescolar, cómo son en primaria, cómo son ya en secundaria, ¿no? Yo se los puedo decir, además de como docente, que fui como docente en función directiva que soy ahora, y como madre, porque tuve ahí a mis 3 hijos, ¿no? Y mi pequeña que estuvo ahí desde primero de preescolar, pues yo pude observarla desde cómo comenzó a sus 2 años y medio en primero de preescolar, dando una conferencia acerca del estado de Hidalgo y hablando acerca de las regiones del estado de Hidalgo, y cómo fue progresando hasta llegar a la secundaria y, por supuesto, preparar unas exposiciones espectaculares, no solamente en español, sino también en inglés y cuando era posible en francés. Entonces nos encontramos con un grupo de niñas y niños que tienen esa facilidad, que cuando llegan a los niveles medio superior y superior, pues nos damos cuenta que no se les dificulta pasar frente a exponer, pasar frente a hablar acerca de cierto tema, porque obviamente ya traen toda una preparación y toda una serie de habilidades que vinieron desarrollando desde la educación preescolar. Entonces, sin lugar a dudas, las conferencias son una de las técnicas Freinet que más han tenido impacto en nuestras alumnas y alumnos. La siguiente, por favor. Los planes de trabajo, ¿no? Y entonces ahora resulta que nos dicen en nuestra propuesta 2022, nuestra propuesta de planes y programas 2022, que es importante, ¿no? Que consideremos a nuestras alumnas y alumnos en los planes de trabajo. Sin embargo, esta ya era una propuesta que desde que Celestín Freinet comenzó con sus técnicas, había ya surgido, ¿no? Dice aquí, tiene sentido en una planificación colectiva con el alumnado, planificación que viene determinada por unas decisiones del grupo, que a su vez están insertas en la planificación general del curso, partir de la necesidad y del interés de los alumnos. Este es el punto de considerar al alumnado en los planes de trabajo. Ahora nosotros vamos a tener que estamos preparando programas analíticos, ¿verdad? En donde estamos considerando la problemática, o sea, que es todo el contexto del que Freinet nos hablaba, los intereses y las necesidades de nuestro alumnado. Estamos haciendo así nuestro programa analítico, ¿verdad? Vamos a hacer así nuestros proyectos, pero esos proyectos en realidad, pues vamos a darles ahora esta forma, este nombre, pero era una propuesta que ya se tenía desde aquellos tiempos, ya se consideraba a los alumnos para que lo que se aprendiera en el aula fuera verdaderamente significativo y que además pudieran ponerlo en práctica en su vida, en la cotidianidad. La siguiente, por favor. Ok, la cooperativa escolar. ¿La cooperativa escolar de qué se trata? Pues resulta que para que pudieran llevar a la práctica, pudieran poner en práctica todo lo que en aquel tiempo querían hacer, que eran todos los talleres que tenían de distintos oficios, carpintería, ebanistería,
todos los paseos escolares que también hacían, porque bueno, eso no se los conté mucho, pero esto es otra parte importante de la pedagogía de Freinet. Para que pudieran llevarse a cabo todas estas experiencias se necesitaba dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer Celestine Freinet? Bueno, pues poniendo en práctica toda esta cuestión de que se ha estado trabajando, pues vamos a hacer la cooperativa escolar, que es esta experiencia en la que el alumnado se convierte de forma real en cooperativistas que gestionan y toman decisiones democráticas sobre un patrimonio colectivo, que se va conformando con aportaciones económicas de todos, con los beneficios generados por la venta de productos fruto del trabajo colectivo, del trabajo que realizan en estos talleres. Y entonces, esto tiene que ver con el cálculo vivo también, porque para nosotros poder hacer una cooperativa escolar necesitamos tener este cálculo vivo. Por eso decíamos, el cálculo vivo no se puede quedar nada más en una libreta llena de operaciones. Se tiene que llevar más allá, se tiene que llevar al mundo real, a esta cooperativa escolar concretamente, que tenía todo, obviamente, todo un trasfondo, toda una organización, toda una asignación de roles. Y bueno, nosotros en el nivel preescolar no la podemos hacer como tal. Nosotros jugamos a hacer la compra y la venta como tantos otros jardines, la mayoría lo hacen. Ya en el nivel secundario estamos hablando de proyectos que los niños hacen anualmente, ¿no? En donde hacen la venta del producto que realizaron en equipo. Entonces, tenemos también esta manera de trabajar pensando en la cooperativa escolar. La siguiente, por favor. Y bueno, la asamblea es otro aspecto importante. De pronto quiero leer el chat, pero mejor me concentro acá en la presentación y luego leemos lo que van poniendo acá en el chat. La asamblea, que es otro de los aspectos bien importantes que tenemos en el colegio, que llevamos a cabo y que nos da frutos importantes, es que es el espacio y tiempo destinados a plantear problemas y buscar medios para su resolución, para planificar y posibilitar la realización de proyectos. Educa la función de planificación y de revisión del trabajo y de la vida del grupo clase. Nosotros la asamblea la realizamos de la siguiente manera, sobre todo en el nivel primaria y secundaria, en preescolar, empezamos a trabajarla, pero ya se hace formal en la primaria y en la secundaria. Cada semana, los viernes, hay grupos que deciden hacerlo los días viernes, que es cuando está concluyendo la semana. Se ponen, ¿no? Todos nos ponemos como en círculo para poder plantear los problemas que se suscitaron durante la semana y darle solución entre todos. Se hace un análisis de las problemáticas. Esta también es una parte fundamental en la que los niños y las niñas tienen la posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico, porque hacen un análisis de lo que está sucediendo en su entorno, tienen la posibilidad de emitir su juicio, su parecer, tienen también la posibilidad de argumentar, de discutir, de llegar a acuerdos, de tomar decisiones. Para esta asamblea también hay como roles asignados. Esos roles se asignan a partir del nivel primaria, en donde hay un secretario que es quien va llevando como va anotando todo lo que van, los acuerdos a los que se llegan y todos los puntos que se están discutiendo en la asamblea, un moderador que le va dando la palabra a todos los participantes. Y esto nos ha funcionado porque de alguna manera hemos observado que va favoreciendo el clima en el aula y va favoreciendo la resolución de problemas y obviamente pues de alguna manera regulando pues regulando de alguna forma las actitudes que de pronto algunos pequeños o pequeñas llegan a presentar dentro del salón de clases y que no son favorables para el resto de sus compañeros. Entonces, la asamblea también es otra de las técnicas muy importantes que hoy en día sigue en boga, que no podemos pensar que ya no está vigente porque nos está ayudando mucho, porque cada vez las problemáticas a las que de pronto nos enfrentamos nos requieren de espacios en donde las niñas y los niños puedan sentirse escuchados, que puedan tener la posibilidad de hablar,
que también desarrollen la capacidad de escuchar, por ejemplo, y que desarrollen estas habilidades que les digo de trabajo en equipo, toma de decisiones, acuerdos, negociación, argumentación. Son muchas las habilidades que también ponemos en práctica con esta técnica. La siguiente me parece que ya es la última. Así es. Y bueno, quisiera concluir esta presentación de las técnicas Freinet con mi frase favorita de Celestín Freinet. Además era un poeta y tiene muchas frases. Una de ellas es esta que dice: no podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo de sus sueños si vosotros ya no creéis en esos sueños. No podéis prepararlos para la vida si no creéis en ella. No podríais mostrar el camino si os habéis sentado cansados y desalentados en la encrucijada de los caminos. Entonces, creo que si bien es cierto que el alumno es el que está al centro de todo, ahora la comunidad, las y los docentes somos parte fundamental también de este proceso y no podemos pretender lograr en nosotros lo que nosotros mismos no creemos. Si nosotros no creemos, si nosotros no tenemos como toda la fe puesta en nuestras alumnas y alumnos, difícilmente vamos a lograr que haya verdaderos cambios. Y pues bueno, me parece que sí, ahora sí ya son todas las diapositivas. ¿Sí son todas? Podríamos quizás cerrar ya con eso la Falta presentación. una más, me parece. Gracias y ya Sí, sí, esto. Muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, eso es parte de lo que nosotros realizamos en el colegio, es parte de las técnicas Freinet que nosotros implementamos, que nosotros ponemos en práctica, que hemos observado que funcionan y que funcionan para verdaderamente lograr que los niños vayan felices a la escuela. Nosotros, el eslogan del colegio es niños felices, niños que piensan, niños Freinet. Y con todo lo que nosotros implementamos a diario, no solamente en nuestras aulas, porque justo se trata de eso, de que la escuela no solamente está enmarcada en un aula, no nos delimitan 4 paredes, tenemos mucho más espacio, mucho más que trasciende a la sociedad, que trasciende a las familias, que trasciende a la comunidad, que va mucho más allá. Y créanme que los niños sí van felices a la escuela, que los niños disfrutan muchísimo su proceso de aprendizaje, no lo sufren, pero es parte también de lo que nosotros de alguna manera logramos hacer, porque también somos un grupo de docentes que nos sentimos felices y comprometidos con lo que estamos haciendo, que creemos en las posibilidades de nuestras niñas y niños y que creemos que podemos llegar a hacer transformaciones reales de nuestra sociedad. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Espero no haberme extendido demasiado del tiempo que me había sido asignado. Pues maestra Rosana, al contrario, queremos agradecerle. Aquí hay ya algunos comentarios de agradecimiento, de felicitación. Y fíjese que a mí me gustaría plantearle un comentario que señala a alguno de los profesores aquí presente, un profesor del estado de Oaxaca, donde incluso nos comenta que en alguna ocasión se quiso utilizar el método natural de lectoescritura y lo que sucedió es que sintieron muy fuerte la presión de los padres de familia porque al parecer hay como una idea entre ellos, y no solo de Oaxaca, en general de muchos estados, y en el preescolar o en el primero de primaria, hay esta presión de que el niño debe de aprender a leer y escribir en esto que ellos creen que es aprender y escribir, que es tomar dictado de sílabas, porque ni siquiera de palabras, porque a veces dictar la palabra mapa, los niños dicen mapa. No, ahí están silabeando y están tomando dictado de sílabas. No necesariamente están imaginando, están dándose cuenta de las reglas que realmente construyen la oralidad, la escritura y luego la lectura. Seguramente, maestra Rosana, usted habrá estado en contacto con la implementación de metodologías de alfabetización inicial
donde efectivamente tenemos la reacción de los padres. ¿Qué podía comentarles a los maestros? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo debemos de hacer ese acompañamiento también de los papás? ¿Qué les debemos explicar para que ellos den ese tiempo tan valioso para que los chicos descubran esas reglas que construyen nuestro lenguaje? ¿Qué le pudiera decir a los maestros? Sí, sí, justo esto es algo que nosotros no podemos negar, que existe esta presión por parte de las familias. Creo que un poco lo platicaba cuando hablaba del texto libre, que siempre tenemos como esa presión de las madres y padres de familia, porque pareciera que lo más importante en la vida es aprender a escribir y leer, cuando sí es muy importante, pero es muy importante a su tiempo. Una de las primeras cosas que yo les sugeriría es hacer un trabajo bien fuerte de sensibilización y concientización con las familias para que ellos se den cuenta, porque es importante, antes de poder entrar de lleno al proceso de lectoescritura de forma convencional, porque es importante darle otras herramientas a las niñas y a los niños. ¿Cómo nosotros hemos logrado esto? Nosotros hemos hecho algunos talleres para madres y padres en donde les damos a conocer un poco acerca de las etapas del desarrollo, para que ellos entiendan que los niños en realidad tendrían hasta segundo de primaria para consolidar el proceso de lectoescritura, que los niños se encuentran en un medio alfabetizado y dicen por ahí con nosotros, sí, nosotros, y a pesar de nosotros, ellos van a aprender a leer y escribir, porque estamos sentando las bases para ese proceso. Nosotros hacemos un ejercicio importante con ellos acerca justo de eso. Si ustedes tienen interés, pueden consultar también a Miriam Nemirovsky, bibliografía de Miriam Nemirovsky y de Emilia Ferreiro, en donde van a poder encontrar como fundamentos importantes acerca de la función social del lenguaje, que está totalmente vinculada al método global natural, en donde justo nos hablan de esta importancia de llevar a la conciencia de las familias acerca del respeto de las etapas de sus hijos, del respeto de los procesos de cada uno de ellos. Es bien satisfactorio cuando después de haber trabajado años, ¿no? Años con ellos, yo les comentaba que tengo 10 años en la dirección del colegio, y sin embargo el colegio nunca ha sido es una escuela constructivista que siempre ha trabajado de esta manera. Y pese a eso, hemos estado durante todo este tiempo haciendo una labor bien fuerte con las madres y los padres para llevarlos a entender por qué los niños tienen que empezar. Los niños de primer preescolar leen imágenes, pero están leyendo, están comenzando a construir, a hacer estructuras del pensamiento que les llevan a estructurar ideas, frases, algo como mucho más convencional que posteriormente le van a poder dictar a la docente, ¿no? Porque en primer preescolar leen imágenes y comienzan a hacer escritura. Ellos escriben cartas. Que los niños se encuentran en la primera etapa de desarrollo de lectoescritura, pues es real. Poco a poco nosotros vamos viendo cómo en su escritura y a través, como les decía, de la apropiación de su nombre, del nombre de sus compañeros, porque ellos pasan lista todos los días, observan cómo se escribe su nombre, cómo suena y lo relacionan con otras palabras también, se van dando cuenta cómo incorporan poco a poco otras letras. ¿Y de qué manera lo van haciendo? Pues los niños obviamente viven en un medio alfabetizado, no solo la escuela es alfabetizada, también viven en un medio en donde van a salir y van a encontrar letreros y van a encontrar por todos lados un montón de letras que dicen algo. Y entonces van a salir y van a encontrar Sears. Y el niño a lo mejor no sabe que esa es una S-E-A-R-S, ¿verdad? Que no, porque no nos interesa que ya en eso. Pero el niño ya sabe que dice Sears. Luego entonces sabe que ese símbolo suena S, ¿no? Y si se llama Santiago, suena como su nombre. Luego entonces ese símbolo nos sirve para escribir todas aquellas palabras que suenen así. Y de esa manera el niño va construyendo de manera personal en un medio alfabetizado su propio proceso de escritura, ¿no? Entonces es mucho trabajo con las familias, mucho llevarlos a la concientización, mucho, pero se puede hacer. Es cierto que
el método global natural también nos puede llevar a desesperarnos un poco porque no es tan rápido. Si yo pongo a un niño día y noche a hacer planas y planas y planas y mame, mimo, muy, y entonces todas las palabras que empiezan con la ma y todas con la me, y todas, seguramente puede ser que aprenda, y digo aprenda entre comillas porque lo único que va a estar haciendo es mecanizando o decodificando, lo único que va a hacer es que decodifica, lo hace, lo puede producir aparentemente, pero no está teniendo una conciencia de lo que está haciendo. No ha hecho todo este análisis que el niño que ya descubrió que Esther se escribe como su nombre y como el nombre de Sofía y como el nombre de salón que dice afuera en la puerta del aula a la que entra todos los días, no ha pasado por todo este análisis que lo lleva obviamente a tener una conciencia distinta acerca de su proceso. Y la idea es esa, justo hacerlos conscientes de sus procesos de aprendizaje. Claro, y que eso es lo que va a motivar, a hacer alegre a los niños. Cuando ellos se van dando solito cuenta, como usted nos los describió, de que son capaces de pensar, de analizar, de proponer, de dudar. La respuesta natural de un organismo humano que aprende es motivarse. Sí, que es todo lo que hemos visto durante este mes. Les hemos puesto a los maestros, porque lo preguntaron, maestra Rosana, la biografía de las dos fuentes que usted compartió. Ahí la tienen, maestros. Bájenla, cópienla para que luego la consulten. Son documentos que están en la red y además ir buscando estrategias. Fíjese, maestra Rosana, que yo vi trabajar en otra institución, Freinet. El niño le decía a la maestra, dime algo que quieras que yo te escriba. Y el niño lo decía y lo grababa, y luego se lo ponía en una hoja en blanco. Y el niño lo escuchaba varias veces y lo veía. Y él luego le decía a la maestra, ahora dime dónde dice tal palabra, la que más te guste. Y el niño le encerraba y luego la trazaba. Así durante 2, 3 semanas, y los niños solitos fueron descubriendo los sonidos de las letras, buscando otras palabras que tuvieran esas letras, dejar que el niño descubra, pero no solo ese contenido, sino que es capaz de hacer descubrimientos por él solo. Esos niños se van solitos, no los tiene uno que regañar, no se aburren, por lo que todo esto que nos compartió, que es lo que mucho tiempo se dijo, la imprenta en la escuela, el método Freinet, oralidad, escritura y lectura. Herramientas de empoderamiento para la vida. Y por eso quisimos, maestros y maestras, que la maestra Rosana compartiera lo que ellos viven en la escuela y que ustedes observan que tanto María Montessori como Littman, como ahora Freinet, fueron adelantados a su tiempo y son estrategias que nos están proponiendo dentro del plan de estudios 2022. Déjeme decirle, maestra Rosana, que nos acompañaron maestros de Oaxaca, Tabasco, Puebla, Guanajuato, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Chiapas y Veracruz. Y en este mes hemos tratado cosas que se llevan a cabo en escuelas que han abierto esta posibilidad, así como el eje transversal, el eje articulador del pensamiento crítico, de aplicar diferentes técnicas. Maestra Roxana, muchísimas gracias. Nos preguntan que si les podemos compartir a los maestros su presentación, maestra Rosana. Claro que sí, con todo gusto, y pues muchísimas gracias a ustedes. Para mí un gran placer poder compartir con todas las docentes y los docentes un poco de nuestra experiencia, y pues también ya me eché por ahí un clavado a ver todas las otras conferencias que han estado dando, porque también pues nos sirve a todos de alguna manera, ¿no? Vamos a hacer como un rescate de lo más importante que se ha puesto en práctica, de las experiencias que han dado resultados para seguirlo implementando.
Le agradezco muchísimo, maestra, por su invitación. Quíteme el destacar. Muchísimas gracias a usted y maestros y maestras, como ustedes lo saben, cada miércoles les compartimos la presentación y el video. Si hay algo que les sirva, incluso para pasárselo a sus papás, pásenles este video donde puedan ustedes ir mostrando a otros compañeros, a otros directores, a sus padres de familia, estas reflexiones que los expertos van compartiendo con nosotros. Nos vemos en el próximo mes. Ya empezamos la siguiente semana, mes de mayo, y vamos a tratar un eje articulador complejo. No es algo que estemos acostumbrados en la escuela. Vamos a abordar el eje articulador, la interculturalidad crítica. Vamos a trabajar durante los martes este tema tan importante. Pues nos vemos el próximo martes con Grupóloga. Gracias, maestra Roxana. Gracias a todos los maestros y maestros que nos han acompañado el día de hoy. Hasta luego. Ya muchísimas gracias. Muy buena noche. Sus cosas de familia, sus cosas de casa, y nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.